oportunidad que nos das de estar aquí reunidos en tu nombre. Yo te ruego, Señor, que en medio de mi debilidad, Cristo pueda ser exaltado en medio de esta conferencia y que sea, Señor, de bendición para cada uno de los que escuchan. Ayúdame, Señor, a transmitirlo correctamente, sencillamente, Padre, y que el propósito sea que tú seas exaltado en medio nuestro. En Cristo Jesús. Amén. Yo les invito, vamos a ponernos en pie y vamos a buscar Proverbios 22:6, que fue el versículo con que vamos a introducir y que el pastor introdujo la conferencia. Es un versículo, como lo decía Pastor Alexander, sencillo y que usted conoce, porque lo ha leído seguramente muchas veces. Dice la palabra de Dios en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pueden tomar asiento. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado desde que terminé la universidad, o quizás mucho antes, de estar en la educación. Soy un pastor bivocacional que comparte su tiempo en pastorear la Iglesia Bautista Reformada Camino a la Cruz, pero también he sido rector de colegios y ahorita mismo soy coordinador de primaria de una institución. Y este tema, hablando acerca de los cristianos y la escuela en casa, o lo que usted muy seguramente está escuchando mucho en inglés como homeschool o homeschooling, ha despertado el interés de muchos cristianos, de muchas personas no cristianas, que por diferentes razones o motivaciones están viendo en la escuela en casa una opción diferente a la que el sistema educacional, sea colombiano o de cualquier otro país, les esté ofreciendo. Las motivaciones pueden variar, pero yo quiero enseguida ubicar el sentido de esta conferencia, de modo que usted sepa que no se trata de homeschool propiamente dicho, ni que se trata de educación cristiana. Se trata de educación cristiana en casa. Entonces eso es diferente a hacer homeschool, y eso es diferente a hablar de educación cristiana en términos generales. En ese orden de ideas, voy a intentar en medio de la conferencia responder algunas inquietudes como ¿qué debemos hacer los padres? ¿Y cómo debemos nosotros entender la escuela en casa? Número 2, voy a abordar también si el problema realmente son los colegios como colegio o los colegios como entidades. ¿Cuál es la alternativa cristiana que nosotros tenemos y cuál es la responsabilidad de los padres en la educación? Y por último, que debía ser lo primero, pero lo he dejado de último como base, es qué dice la Biblia al respecto. Entonces, a manera de introducción, quiero comenzar con una pregunta que sería fundamental y que debe ser fundamental para todos los aquí presentes en el entendimiento de la educación en la vida del creyente. Y la pregunta, usted muy seguramente la conoce, y es ¿cuál es el propósito del hombre de acuerdo a la Biblia? Por allí es que nosotros debemos comenzar para hablar de educación o de cualquier otro tema si somos verdaderamente creyentes. Usted debería siempre preguntarse ¿cuál es el propósito de Dios en todo esto? ¿Cuál es el propósito de Dios en que yo tome el paso de educar a mi hijo en casa, por ejemplo? ¿O cuál es el propósito de Dios que yo lleve a mi hijo a X o Y institución educativa? Pues si usted es cristiano, el responder correctamente esta pregunta le va a ayudar mucho. Pero no me estoy refiriendo a la respuesta memorizada del Catecismo Menor de Westminster. Cuando nos preguntan a nosotros cuál es el propósito o el fin del hombre, nosotros respondemos de acuerdo al catecismo. Pero no me estoy refiriendo exactamente a una respuesta memorística. Pero si usted ha aprendido esa respuesta en su corazón como verdadero creyente, esto le ayudará en la comprensión de la enorme responsabilidad que nosotros como padres tenemos en la educación de nuestros hijos. Hace poco les hablé a los jóvenes de la iglesia acerca del cortejo bíblico. Imagínense hablándole a los jóvenes del cortejo bíblico. Yo no sé si ellos estaban esperando cómo enamorar a una hermana en la iglesia, o yo no sé qué cosa ellos estaban esperando. Pero al hablarles del cortejo bíblico, lo primero que les dije es que los padres deberían estar involucrados en esa relación. Los padres deberían estar allí.
Obviamente las expectativas bajaron y uno desde acá lo siente. Les hablaba acerca del cortejo bíblico versus las citas amorosas y el noviazgo. Y en principio hubo un poco de resistencia, pero así, como cuando uno tiene ese don de sospecha y uno dice, ellos estaban esperando otra cosa. Yo tengo que hablar es acerca de lo que la Escritura dice, no de lo que ellos quieren escuchar. Y me pude dar cuenta que el problema acerca del entendimiento del noviazgo no era el término como tal, sino que era un problema mucho más grande, y es un punto acerca de la cosmovisión y cómo nosotros vemos lo que el Señor dice acerca de X o de Y punto. Así también creo que muchos de los defensores de la educación en casa no tienen éxito al intentar persuadir a otros de que este es el mejor sistema. ¿Sabe por qué? Porque yo no les vine esta tarde a persuadir a ustedes de que usted tiene que hacer homeschool. Yo le vine a cuestionar a usted si usted tiene la perspectiva correcta acerca de qué hacer y cómo hacerlo. Porque es un punto acerca de la cosmovisión cristiana, de cómo yo veo la educación de mi hijo y cuál es la responsabilidad desde el punto de vista bíblico que tenemos como padres en la educación. Entonces, defender el homeschool o escuela en casa como lo mejor o lo más bíblico sería un error si la persona no ha entendido todavía cuál es la correcta cosmovisión que debe tener cuando se habla acerca de educación. Porque el problema, hermanos míos, no radica en demostrar qué tan eficiente es el sistema de escuela en casa, sino en que el padre de familia llegue a la conclusión de su responsabilidad bíblica de educar a sus hijos bajo los principios de la palabra de Dios. Lo acabamos de leer. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Esa es una responsabilidad primordial en todo padre. La estamos cumpliendo en casa. Ese es uno de los principios que permea todo lo que nosotros hacemos en educación con relación a nuestros hijos, o le estamos delegando esa responsabilidad a colegios o a cualquier otra entidad. Pero como comencé la conferencia, la comencé con una pregunta: ¿cuál es el propósito del hombre de acuerdo a la Biblia? Y si usted no es un dualista, y si usted no es un relativista, entonces usted tendrá claro que no se trata de homeschool ni de colegios, sino que se trata de qué tan claro tengo yo que todo lo que hago debe ser con el firme propósito de darle gloria y honra a Dios. La Biblia deja muy claro que Dios creó al hombre para su gloria. Usted lo puede ver en Isaías 43:7. Por lo tanto, el propósito fundamental del hombre, según la Biblia, es glorificar a Dios en todo lo que hace. Y la educación no está fuera de ese perímetro o de ese alcance. Quizás una de las preguntas más difíciles de contestar es, bueno, listo, entonces, ¿cómo lo glorifico en el tema de la educación? Pues bien, Salmo 100, vamos allí, Salmo 100. Versículos del 2 al 3. Mire cómo dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Se nos dice entonces que debemos adorar a Dios con alegría y que lo reconozcamos de que Él es Dios y que Él nos hizo. Y parte de lo que sería glorificar a Dios es reconocer quién es Él, adorarlo y alabarlo entonces por eso. Pero también cumplimos nuestro propósito de glorificar a Dios al vivir nuestras vidas en relación fiel y servicio a Él y a lo que Él nos está pidiendo. Ya de que Dios creó al hombre a su imagen, el propósito del hombre no se puede cumplir si pretende hacer algo apartado de Dios. Es lo que dice la Escritura: apartado de mí, nada podéis hacer. Ahora bien, la pregunta, volviendo al tema de escuela en casa, si los padres cristianos deberían hacer homeschooling, se está haciendo cada vez más prominente, especialmente con los últimos desarrollos de los sistemas educativos del mundo. Algunos países han introducido contenido sexual radical en sus currículos de sexualidad, enseñándole a los niños en tercer grado, escuche bien esto, en tercer grado, sobre el matrimonio homosexual, sobre la homosexualidad, y a los de sexto y séptimo grado les están enseñando cosas como la masturbación, el sexo oral y el sexo anal. Bien lo dijo un estudioso en estos temas: el nuevo currículo de educación sexual, nada más para colocar un ejemplo,
Es nada más que un experimento con nuestros hijos sobre la revolución sexual. Y a cambio, quieren que los padres ignoren este operar implícito en cada uno de los temas que les están ofreciendo dentro de los currículos educativos a nuestros hijos. Y se los está diciendo un educador. Desde entonces, un número creciente de familias cristianas han despertado a esta realidad del sistema educativo, de la educación, por lo menos en Colombia. Y que este sistema no es tan secular como ellos quieren venderlo, sino que tiene una firme intención marcada de no darle la gloria a Dios, y eso está chocando con el fin y con el objeto por el cual usted fue creado. Entonces, desde allí parte el hecho de que algunos de nosotros hemos optado por educación en casa. Repito, no porque sea lo mejor, sino porque lo que nos están ofreciendo está chocando con lo que nosotros debemos vivir y para quien nosotros debemos vivir, y es para la gloria de Dios. No estamos hablando de currículos educativos neutrales. Estamos hablando de currículos educativos con una firme intención de desconocer a Dios en todos sus caminos. Cuando la Escritura nos dice que lo reconozcamos en todos nuestros caminos. Desde entonces, un número de familia creciente ha despertado esta realidad. Las presuposiciones religiosas son de hecho, para ellos, anticristianas y están arraigadas en la filosofía de la Ilustración. Este racionalismo enflaquece la cosmovisión cristiana al sugerir que el hombre puede llegar a algún conocimiento de la realidad, de la ética, de la epistemología, independiente a Dios. Y por lo tanto, sin necesidad de Dios, el hombre puede resolver todos los problemas del mundo, y eso es un absurdo tan ilógico como el mismo postulado. Por supuesto, esta concepción abstracta de la razón no existe. Lo que el hombre tiene es un entendimiento, y este entendimiento de la realidad ética y el conocimiento puede ser verdadero o falso. Y eso es lo que nosotros conocemos como relativismo. Ya lo malo no es tan malo, dependiendo de la óptica en que tú lo estés mirando. Puede ser un 6 o un 9 el número, dependiendo del ángulo en que lo estés mirando. A lo malo estamos llamando bueno, a lo bueno estamos llamando malo. Acabo de venir de una conferencia en Bogotá hace 2 días atrás. Llegué justo hoy a Barranquilla. En esa conferencia, uno de los expositores habló acerca de la importancia del material didáctico en la educación de nuestros hijos. Pero ¿saben cuál era el problema? Que quien me estaba dando la conferencia era gay, era homosexual. Y no hizo otra cosa que adiestrarnos a todos los que estábamos allí, rectores y coordinadores de colegios, a presentarnos un concepto que él llamó justicia social e inclusión. Y nos dijo que si en el material que nosotros íbamos a usar, usábamos nada más hombres y mujeres, eso podría ser excluyente. Hermano mío, y esta persona trabaja para las editoriales con que sus hijos estudian. ¿Sí se da cuenta dónde radica el problema? Si se conforma a la palabra de Dios, entonces es sabiduría de Dios, pero si es contrario a la palabra de Dios, entonces es necedad de este mundo. Ahora bien, entró el segundo punto. ¿Qué debemos hacer? Ya tenemos esta realidad y lo que yo le estoy diciendo no es nuevo para muchos de ustedes. Pero ¿y qué debemos hacer? Pues teniendo claro el darle honra y gloria a Dios, debemos cuidarnos entonces de dónde estudian nuestros hijos y qué estudian. La mayoría de los padres creen seleccionar una buena institución educativa entrando a la página del IFEX por lo menos. Y seleccionar entre los 5 mejores colegios que ahí aparecen cualquiera porque ellos pueden ser buenos. Descuidando el modelo pedagógico y lo que están enseñando detrás de esos números que allí aparecen. No se trata entonces de que los colegios son malos y que la educación en casa es buena. Yo no estoy diciendo eso. Se trata, padre y madre que me escuchan, que debes cuidar dónde estudian tus hijos porque esa es tu responsabilidad delante de Dios. Y si nosotros pretendemos darle gloria y honra a Dios
en todo lo que nosotros hacemos, porque partimos de la primera pregunta que va a permear todo lo que les voy a decir hoy. Entonces nosotros deberíamos tener más cuidado, incluso hasta qué universidad van, porque siguen siendo nuestros hijos. Entonces, repito, no se trata esta conferencia de decirle que los colegios son malos y que la educación en casa es mejor, porque ahorita vamos a ver unos ejemplos que puede cambiar, en donde si la educación en casa no está siendo bíblicamente llevada, también puede llevar a la misma consecuencia de la elección mala de una institución educativa. ¿Dónde guarda usted las joyas? Por lo menos las mujeres, las que tienen joyas. ¿Dónde usted las guarda? Yo me imagino que en un lugar seguro. Usted las pondrá en una caja fuerte o en un cofre bien asegurado, ¿cierto? Entonces, ¿por qué cuando se trata de elegir el lugar en el que estudiarán mis hijos, no tenemos el mismo cuidado de dónde lo vamos a depositar? Cuidamos más los objetos, de que no se me pierda mi cadena de oro, pero no tenemos la misma precaución de dónde voy a poner a mi hijo y quién le va a enseñar. Hermanos, esto es un tema de cosmovisión y ese va a ser mi reto en el día de hoy. ¿Cómo estás mirando tú la educación? Y si has entendido la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster, ¿cuál es el fin del hombre? ¿Cuál es el propósito del hombre y por el cual fuimos creados? ¿Cuál es ese? Darle gloria y honra a Dios en todo lo que nosotros hacemos y disfrutar de Él para siempre. Por supuesto, el cristiano no tiene un entendimiento completamente verdadero, ya que todavía se ve afectado por los efectos del pecado. Por eso, sí, continuamente debemos ser corregidos por la palabra de Dios. La razón por la cual muchas de las familias cristianas se han apercibido de que estas enseñanzas realmente están matando a nuestros hijos es porque las enseñanzas de los colegios no son tan neutrales como ellos creían que eran. Esto es el resultado, repito, del pensamiento de la Ilustración, enraizado en lo que algunos proponen como tabula rasa. ¿Saben de qué me estoy hablando? Como si fuese una pizarra en blanco. Así nacen nuestros hijos, según ellos. Y como nacen como una pizarra en blanco, este concepto, hermanos míos, si usted lo acepta y usted no tiene claro la doctrina bíblica acerca de la depravación total del hombre, entonces usted la va a aceptar como verdadera. Y es cuando ellos comienzan a formar un ser que para ellos es irreligioso. Hermanos, si nosotros nacemos como seres religiosos, nosotros hemos sido creados para adorar a Dios. Es lo que dice la Escritura. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y por eso estamos chocando contra este sistema. Y por eso algunos nos hemos levantado diciendo, no es eso lo que yo quiero para mi hijo. La educación, por otro lado, es vista por el humanista como una herramienta por el medio de la cual se puede traer la salvación a la humanidad desde el punto de vista de la transformación de la mente. Pues si usted es cristiano, usted no puede decir amén a eso. El único que nosotros tenemos esperanza y salvación es en Cristo, solo en Cristo. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si eso no es suficiente para la educación de mi hijo, entonces apague y vamos. Porque hemos caído, hermanos míos, en el lamentable juego dualista de que la religión es una cosa y la física, la química y la matemática son otra. Pero todo lo que yo hago tiene que ser permeado por el principio bíblico. Y todo lo que le estoy ofreciendo a mi hijo tiene que ver con todo esto que yo he creído por gracia de nuestro Señor. Esto a su vez propuso la división de lo secular y lo sagrado, relegando la educación religiosa a la esfera privada, insistiendo que las cosas en materia pública son irreligiosas y neutrales. Pero la educación no es tan neutral como ellos creen. Es más, cuando se propone temas acerca de la religión, usted puede ver, hermanos míos, cómo está tan marcado el tema del anticristianismo en las escuelas. Ahora bien, vuelvo a la pregunta. Y este es nuestro tercer punto. ¿El problema son los colegios como entidades
Pastor, usted lo que me está sugiriendo es que la única y mejor opción es la escuela en casa. Pastor, usted lo que me está sugiriendo es que yo no puedo mandar al niño al colegio y eso sería lo más bíblico que yo puedo hacer. Pues yo no estoy diciendo eso. Estoy insistiendo en un solo punto, en que el padre entienda su responsabilidad en la educación de su hijo. ¿O acaso el asunto de homeschool o de escuela en casa, desde el punto de vista cristiano, y hago la claridad desde el punto de vista cristiano, porque las motivaciones para hacer escuela en casa pueden ser muchas. Usted puede encontrar en internet grupos de escuela en casa, con intenciones deportivas, con intenciones de liderazgo, con intenciones de relaciones sociales. Y no por ser escuela en casa, en ese sentido, es lo que usted está buscando. Recuerde que usted es cristiano. Y comencé esta conferencia diciendo que no se trata de homeschool ni de educación cristiana. Se trata de educación cristiana en casa. Y como cristianos, nosotros tenemos la responsabilidad de darle gloria y honra a Dios en la educación de nuestros hijos. Entonces quise hacer esa claridad, porque de hecho los que defienden el homeschool citan grandes empresarios y científicos e incluso hasta filósofos que no han ido a colegio, que fueron expulsados del sistema educativo de su país y tuvieron éxito. Y ahorita tienen más dinero que cualquier otro. Y no les interesa si están hablando de un ateo o de un gnóstico. Simplemente lo presentan como un modelo de éxito. Hermanos míos, y eso es un error. Porque yo no puedo presentarle a mi hijo, a mi hija o a mis hermanos el homeschool como una herramienta para que ellos sean exitosos. Si yo soy cristiano, yo se los presento como una herramienta para darle gloria a Dios. Es que yo quiero que mi hija potencialice ciertas habilidades y yo creo que con el homeschool lo puede lograr mejor que en el colegio, pues la motivación que tienes es incorrecta. Aunque bien es cierto, es mucho más fácil en el sistema educativo de escuela en casa. Esa no debe ser la motivación por la cual usted accede a esto. La perspectiva del cristiano debe ser la pregunta con la que comencé y que no soltaré en toda la conferencia. ¿Cuál es el fin principal del hombre? La gloria de su Dios y disfrutar de Él para siempre. Y la educación de nuestros hijos no es la excepción. Pero vuelvo a la pregunta. ¿Son los colegios un problema como entidad? Pues no. Aquí el punto no es atacar a los colegios como colegio, sino a lo que están enseñando en los colegios. El paradigma que tiene la educación, por lo menos la colombiana hoy en día, para educar a nuestros hijos. Ese es el verdadero peligro. Gloria a Dios por colegios de cristianos, fundados por cristianos, bajo principios bíblicos donde usted pueda llevar a sus hijos. Pero ¿cuáles son? Por lo menos el que más se acerca es uno que gritan, brincan, saltan, aleluya, gloria a Dios, de corte carismático. Y uno dice, bueno, ¿será que le van a enseñar Biblia a mi hijo allí? No, pero entonces busca un colegio moral, entonces busca un colegio religioso, así sea católico romano. Hermano, ¿sí que le están enseñando a tu hijo allá adentro? Entonces no se trata de moralidad, se trata de lo que la Escritura dice. Y es la responsabilidad de usted y mía como padres de ofrecerle una buena educación a nuestros hijos. Usted podría decir, pero yo no tuve en cuenta eso. Es más, mi mamá no era ni cristiana cuando eligió dónde iba yo a estudiar y aquí estoy. Pues denle gracias a Dios por su infinita bondad y misericordia. Pero ahora que usted tiene este conocimiento, hermano mío, debería ser una de sus preocupaciones. Uno de sus motivos de oración, el saber dónde voy a colocar yo a mis hijos. Y si me decido por el homeschool, ¿cuál va a ser la intención que motiva el que yo tenga a mis hijos en casa? Es más, haciendo un poco de defensa a los colegios, no siempre fue así lo que estamos viendo hoy en día. Las escuelas, aunque fueron fundadas por el Estado, el currículo y la naturaleza de la educación casi siempre era religiosa. No sé si los mayores recuerdan que lo que habían eran colegios de monjas y de curas. Y esto explica entonces por qué la lectura de la Biblia y la oración fueron parte integral
de la jornada escolar. En las formaciones se iniciaba con un Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Así iniciábamos nosotros la formación. Pero ¿sabe qué es lo curioso? El año pasado tuve la oportunidad de visitar 7 u 8 colegios en Estados Unidos de educación pública. Y el único nombre religioso que no era permitido dentro de esas escuelas, ¿sabe cuál era? Cristo. Cristo Jesús. Pero sí había espacio para las demás religiones. Entonces fíjense que no somos tan neutrales en la educación, o no son tan neutrales los de la educación. Pero eso no siempre fue así. Antes los padres todavía eran considerados como los educadores primarios de sus hijos. Y como resultado, ellos eran consultados aún los líderes cristianos de las comunidades protestantes para decidir cosas dentro de la institución. Es más, quiero darle un dato acerca de Martín Lutero, de Calvino y de Zwingli. Los reformadores, hermanos, estaban de acuerdo o a favor de la educación universal. Estaban de acuerdo con la construcción de colegios. Y es que el problema no son los colegios, repito, ni la solución es la escuela en casa como algo bíblico, puritano o reformado. El problema es que los colegios hoy en día han caído en tanta degradación que ya no podemos confiar. Tanto Martín Lutero como Calvino y Zwingli estaban a favor de la educación pública, porque las escuelas en las iglesias no estaban logrando la meta. ¿Y cuál era la meta? Leer las escrituras y conocer el camino de la reconciliación con Dios. Más adelante, en la historia, esos propósitos fueron cambiados por motivaciones seculares no religiosas. A los reformadores probablemente les hubiese desconcertado saber que sus primeras reformas educativas algún día llegaran a los términos en los que nosotros los vemos hoy en día. Los padres de familia, según el pensamiento de los reformadores, eran los primeros responsables de la educación de sus hijos. Y hay padres de familia, lamentablemente hasta cristianos, que tienen a los colegios como guardería. Téngame al niño aquí y yo regreso a las 3 o a las 4 de la tarde para buscarlo. Hermanos, estás cumpliendo con tu deber de instruir al niño desde su juventud para que cuando él sea mayor no se aparte del Señor. Pero por diversas razones, hermanos, existían también familias que no tenían esta capacidad de reconocer en la Escritura las verdades bíblicas para enseñar correctamente a sus hijos. Y entonces recurrieron a escuelas cristianas donde sí podían hacerlo. Los padres de familia, algunos de ellos no estaban ni preparados ni convencidos para proveer tal instrucción. Y Lutero se encargó de estimular la creación de escuelas, la creación de colegios. Entonces, fíjense, a la pregunta que les hice, ¿son los colegios el problema? Tengo que responder que no. Los colegios no son el problema, pero hoy en día el contenido que se está enseñando sí lo es. Entonces, es por esa razón que yo les invito a ustedes, al momento de elegir dónde estudiará mi hijo, si usted no tiene de pronto el suficiente convencimiento de la escuela en casa, o si de pronto no tiene la cosmovisión, que tenemos algunos acerca de este tema, que no solamente se meta en la página del IFED para saber quiénes son los números 1, sino que usted pueda conocer el modelo educativo que le están enseñando a su hijo. ¿Qué le van a enseñar? ¿Qué le enseñan por lo menos en religión? Y la religión hoy en día en los colegios, ¿sabe cómo se llama? Filosofía. Y la tienen allí con el nombre de religión simplemente porque la Constitución del 91 la ha colocado como obligatoria. Pero dentro del contenido curricular nada de eso existe. ¿Por qué? Porque tenemos que ser incluyentes, excluyendo a los cristianos. Padre cristiano que hace homeschool o que está persuadido del homeschool, no presente entonces el homeschool como lo más reformado o lo más puritano. Los reformadores estaban de acuerdo con la educación en los colegios, aunque viendo nuestra realidad seguramente ellos hoy en día también harían homeschool. Estoy completamente seguro de eso. Lutero buscó persuadir a la comunidad de su época y a los gobernadores de su época, tanto del gobierno como de la iglesia, que todos debían ser educados
en los principios de la palabra de Dios. Y dijo lo siguiente, abro comillas: el principal bienestar, seguridad y fuerza de una ciudad consiste en que tenga un gran número de ciudadanos capaces, inteligentes, sabios, honorables y educados que conozcan las Escrituras. Esfuerzos paralelos hacía la educación universal obligatoria en Suiza y en otras partes del mundo. Sin embargo, vuelvo al punto, con la filosofía de la Ilustración, la educación pública fue envenenada por presuposiciones humanistas y filosóficas. Y esto, por supuesto, no significa que los maestros que trabajan en escuelas, los maestros cristianos que trabajan en escuelas, estén de acuerdo con esta agenda del Estado. Hay profesores cristianos en colegios que trabajan como misioneros dentro de estas escuelas, buscando preservar el derecho de los padres a impactar tanto como les sea posible con las verdades de la palabra de Dios. Y esto, hermanos míos, ocurre en colegio, pero lamentablemente el porcentaje en contra es abrumador. Sin embargo, es muy posible ver un día cercano en que será virtualmente imposible ser un cristiano fiel en medio de un sistema educativo tan impío. Y ese ya es el caso, por ejemplo, en el contexto canadiense. A los profesores cristianos en Canadá se les ha dicho que conforme a las nuevas normas y la ética moral del Estado, que abandonen sus trabajos, porque hay una creciente intención de que la educación no sea fundamentada en las palabras de Dios. Me decía el coordinador de bilingüismo de la escuela para la cual trabajo, que se siente tan feliz en Colombia, siendo canadiense, porque cuando un niño canadiense nace, ya no tienes que marcar qué género es, sino que tienes que esperar que él tenga cierta conciencia para decidir qué es. Y eso es una norma, una ley. Hermanos míos, esto es de cuidado y es preocupante. Pero quiero entonces entrar a la cuarta pregunta. ¿Qué alternativa cristiana nosotros tenemos? Pues a medida que las familias han despertado a esta realidad, la necesidad de una educación cristiana se ha hecho cada vez más clara. Y la educación cristiana ha tomado dos formas. Una, home school, o escuela cristiana en casa. Y la otra ha sido la educación institucional. Me refiero a educación institucional con colegios, formados por creyentes, con un currículo basado en la palabra de Dios para salvaguardar de este mar de inmoralidad que nos ha atacado. Y hablando entonces de escuela en casa, los padres mantienen y ejercen su derecho a ser los educadores primarios de sus hijos. Y como sujetos a Dios, deben instruirlos en el camino del Señor, no solamente teológicamente, sino en todos los aspectos del currículo. Y existen varios recursos disponibles para proporcionar a los padres estos materiales. Y como les decía, el punto de esta conferencia no es el homeschool. Yo le podría a usted facilitar currículo o de pronto alguna estrategia de cómo iniciar para aquellos que están interesados. Pero aquí el punto, padre y madre que me escucha, repito, es que usted tenga claro después de esta conferencia que tiene una enorme responsabilidad delante de Dios en la educación de su hijo. Sin embargo, para proporcionar una educación saludable, los padres también deben evitar, los que hacen homeschool, la inclinación de aislar a sus hijos de la cultura pública. Los niños, después de todo, no son educados para permanecer dentro de sus lugares seguros, entre comillas, sino para que puedan aprender a deconstruir las cosmovisiones antitéticas del mundo, mientras aplican las verdades de Dios que ellos han aprendido. Usted no hace homeschool para que su niño no vaya al mundo y sea contaminado. Al contrario, usted lo hace es para que él esté suficientemente formado para que haga contra a todo aquello que se le va a venir. Entonces fíjense cuál es el objetivo. Nuestra tarea como padres entonces es educarlos y prepararlos para que puedan salir al mundo como misioneros, en el sentido más amplio del término, proclamando un cristianismo exhaustivo. ¿Está haciendo usted eso en casa? Para los creyentes en Cristo Jesús, la pregunta de si sí o no una educación cristiana es importante, pues debería ser obvia, sí. Pero tal vez la pregunta debería ser, ¿quién es el responsable entonces de instruir al niño en el cristianismo?
¿Los colegios o los padres? Y esto no tiene nada que ver si usted hace homeschool o si usted lo lleva al colegio. Porque si usted no lo está haciendo, aún haciendo homeschool, usted está pecando. Porque repito, la motivación entonces no sería darle gloria a Dios, sino de que tu hijo fuera un profesional o un empresario exitoso. Hay muchas opiniones sobre este tema, pero realmente la que nosotros deberíamos tener siempre en cuenta es la que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 6, del 5 al 8. Vamos allí. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 6, del 5 al 8. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Miren lo que dice. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y repito, esto es independiente si usted va al colegio o si lo hace en casa. Aquí la responsabilidad es de la educación. La historia hebrea revela que el padre debía ser diligente en instruir a su hijo en los procedimientos y en la palabra del Señor para su propio desarrollo espiritual y bienestar. El mensaje de este pasaje se repite en el Nuevo Testamento. Cuando Pablo dice en Efesios 6:4, disciplina y amonesta a tu hijo en el Señor. Proverbios 22:6, que fue con el que comenzamos, también nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El entrenamiento incluye no solo la educación formal, sino también las primeras instrucciones del padre hacia su hijo, es decir, desde la educación temprana. Y a medida que avanzamos hacia la cuestión de la educación formal, hay que aclarar entonces algunos malentendidos. En primer lugar, Dios no está diciendo, hermanos míos, que solo los padres deben educar a los niños, como muchos afirman. Es que solamente los padres son los que pueden educar. Y en segundo lugar, no está diciendo la Escritura que la educación en los colegios es mala y que debemos educar a nuestros hijos solamente en escuelas cristianas o en homeschool. El principio de la Escritura, hermanos míos, no es por qué sistema me decido. El principio de la Escritura es quién tiene la responsabilidad en la educación. Y Dios no manda a los padres a evitar la educación fuera del hogar. Por lo tanto, decir que el único método bíblico de educación formal es en el hogar o en las escuelas cristianas es añadir a la palabra de Dios lo que ella no está diciendo. Y queremos evitar el uso de la Biblia para validar nuestras propias opiniones. La verdad es justamente lo contrario. Queremos basar nuestras opiniones en la Escritura. También queremos evitar el argumento de que solo los maestros entrenados son capaces de educar a sus hijos en casa. Una vez más, la cuestión no es sino de la responsabilidad final. Así las cosas, hermanos. La educación cristiana, ya para ir concluyendo, no comienza con los niños que van a la iglesia, sino que comienza con los padres que van a la iglesia, con los padres que son creyentes. Usted no puede delegarle esa responsabilidad a nadie. Es una responsabilidad suya. En ese orden de ideas, con los primeros que se trabaja es con los padres. ¿Y en qué se trabaja? En su entendimiento de las Escrituras y de la educación desde la óptica bíblica, desde las diferentes áreas del conocimiento. A la pregunta que nos hacen en primaria, ¿quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Usted se acuerda de eso? ¿Usted qué va a responder? ¿Usted qué respondería? Eso no tiene pierde. Eso no tiene pierde. ¿Por qué? Porque usted tiene una formación basada en lo que la palabra de Dios dice y usted no acepta nada en contrario, así le parezca lógico a su vecino.
ni a su profesor. En última instancia son los padres los que tienen la responsabilidad de formar a su niño. Usted es quien toma la decisión, hermanos, de cuál es el mejor sistema o cuál es el sistema que le garantizaría a usted el cumplir con dicha responsabilidad. Algunos hemos aceptado educación en casa porque nos permite estar más vigilantes solamente por eso. Pero por lo menos, no quisiera colocarme de ejemplo, no tendría tampoco ningún problema en llevar a mi hija al colegio al que yo trabajo, porque soy el coordinador. No sé si me hago entender. Entonces, repito, el problema no son los colegios, el problema es lo que se está enseñando. Y como yo, estando aún en el colegio, puedo supervisar lo que se le da y lo que no se le da, no tengo ningún problema. Pero cuando usted hace escuela en casa, hay mucha más garantía de que usted sea el correcto supervisor de todo eso, porque usted decide qué le enseña, cómo aprende. Y por eso les dije, no vine a persuadirles de homeschool. Lo que vine es a retarlo con la ayuda de Dios a que usted evalúe su cosmovisión y qué tan cristocéntrica es esta. Los que hacemos homeschool, no podemos engañar a nuestros hermanos diciendo que lo homeschool es lo mejor o lo más bíblico, porque pueda que no sea así en todos los casos, sino que el punto de nuestra defensa debe ser la razón por la cual fuimos motivados a hacerlo. Y estas razones comienzan, si usted es cristiano, siendo religiosas. Pero esto no termina allí, pues esta razón, que para otros, o para nosotros, perdón, es la principal, pueda que no sea la principal para otros que hacen homeschool. Y pueden añadirle algunas otras razones. Pero repito, es la responsabilidad del padre, responsabilidad de la madre, de cómo educa a sus hijos. Y como cristianos, nuestra responsabilidad es la de estar seguro de que nuestros hijos están siendo educados bajo los principios de una educación piadosa. Y no deberíamos dejar en manos de los no creyentes las enseñanzas que nuestros hijos reciben, especialmente en el campo de la filosofía. Dios nos ha confiado a nuestros hijos y Él querrá que nosotros lo hagamos de la manera como Él ha decidido que nosotros le eduquemos. Como pueblo de Dios, el cual se encuentra bajo el liderazgo de Dios, se nos ha ordenado entonces enseñar como Dios dice que nosotros enseñemos. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia? ¿Acaso yo puedo ver en la Escritura algún texto que me diga, haz homeschool? Pues no, hermanos. Esto se resuelve a través de principios bíblicos. Eso se resuelve a través de los principios que nosotros como creyentes hemos aprendido. Y yo voy a pedirles entonces que me acompañen a 2 de Crónicas 17:9. Dice la palabra de Dios, 17:9. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y reconocieron todas las ciudades de Judá, y recorrieron, todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Salmo 78:1, no vaya ahí, yo se lo voy a leer. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. 2 Timoteo 3:16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Los cristianos deberían orar, no solo por el sistema educacional de nuestro país, sino también por el sistema donde usted vive, en el sistema en el que está involucrado. Las personas deben ser muy activas. Los padres cristianos deben ser muy activos al momento de la educación de sus hijos y de elegir por qué sistema voy a colocarlos. Ahora bien, para poder elegir acerca de la educación cristiana en casa,
Usted tiene que estar comprometido y convencido, hermano mío, que esta es la palabra de Dios. Porque así pasa en temas de consejería. Hay pastores, lamentablemente, que comienzan la consejería con el versículo bíblico y la terminan con Sigmund Freud, por ejemplo. Sí, pero Pablo, pero también está Einstein, pero también está Steve Jobs, pero también está... No, hermano mío. Son los principios de la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que ella es suficiente. Es suficiente. Y si usted no ha desarrollado esa confianza, pues pídasela a Dios, que le dé la fe suficiente para que usted pueda confiar en que la palabra de Dios es suficiente para educar a su hijo. Y repito, no les vine a decir que el homeschool es lo mejor, pero tengo que decirles, y no intentando persuadirles con esto, que sí nos permite una mayor posibilidad de estar vigilantes a la educación de nuestros hijos. A manera de conclusión, aunque hoy la educación universal en una sociedad tan pluralista tenga implicaciones negativas a los propósitos de los reformadores, todavía podemos afirmar con su misma lógica el valor de ejercer nuestro intelecto, imaginación y curiosidad a través de la educación para apreciar el universo que Dios creó, sostiene y sigue renovando. Los reformadores nos enseñaron que la formalización de la curiosidad acerca de todo el aspecto de la vida, el cual ellos llamaron educación, puede ser otra manera de glorificar a Dios y de disfrutar de su presencia para siempre. Por eso les dije, no se trata de qué decisión tomo, sino de qué cosmovisión tengo. Que Dios les bendiga, hermanos míos, y que esta conferencia haya sido de bendición para todos ustedes. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús,